Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Los 4 amigos llegaron a la cabaña al caer la tarde, entre risas, cervezas y promesas de desconexión. El viaje había sido largo, pero la vista valía la pena. La cabaña estaba oculta entre abetos espesos, al borde de un lago tan quieto que parecía un espejo. Sin señal, sin internet, sin vecinos en kilómetros, justo lo que necesitaban. Esto es perfecto, dijo Camila, dejando su mochila junto a la chimenea de piedra. Silencio absoluto. Estoy segura de que aquí sí podré dormir como un tronco. Dormir no es el plan, replicó Sergio con una sonrisa torcida, sacando una botella de whisky de su bolso. Vacaciones, gente. Alcohol, fogatas y cuentos de terror. Con moderación, advirtió Eva, la más seria del grupo, revisando la cocina. ¿Sabían que esta cabaña no tiene microondas? Ni horno eléctrico. Todo es a leña. Como en los 80. Es parte del encanto, respondió Lucas, ya abriendo una ventana para que entrara el aire fresco de la montaña. Hay algo especial en lugares como este. Como si el tiempo se moviera distinto. Lo dijo sin saber qué tan literal era esa frase. Esa noche, después de una cena improvisada de pasta y vino barato, se sentaron alrededor del fuego. Sergio, fiel a su rol de cuenta historias, narró una leyenda sobre un leñador solitario que desapareció en los bosques cercanos, dejando solo un reloj parado a las 2 en punto. Camila fingió asustarse, Eva puso los ojos en blanco, Lucas, distraído, miró el reloj de péndulo que colgaba sobre la chimenea. Oigan, interrumpió. Ese reloj se movía hace rato, ¿no? Todos miraron. Creo que sí, dijo Eva. Estaba funcionando cuando llegamos. ¿Por qué? Lucas señaló la esfera, las manecillas estaban fijas en las 2 de la mañana, inmóviles, aunque el tic-tac persistía débilmente en el fondo. Debe estar roto, comentó Sergio con un encogimiento de hombros. ¿Roto? Entonces, ¿por qué hace ruido? Tal vez es el péndulo. Pero la hora no cambia. Camila miró su celular, pero estaba completamente muerto. Lo había apagado para ahorrar batería, pero aún con carga, no conseguía que encendiera. Mi reloj de muñeca también se detuvo, dijo Eva de pronto. Justo a las 2. Lo puse anoche para saber a qué hora levantarme. Se hizo un silencio denso, como si de pronto todos hubieran sentido el mismo escalofrío. ¿Casualidad? Preguntó Sergio, pero su tono era más débil ahora. Lucas miró por la ventana. El bosque estaba oscuro, sin un solo sonido. Ni grillos. Ni viento. Solo el tic-tac lejano del reloj detenido. El grupo intentó reír. Sergio hizo un chiste sobre fantasmas puntuales, Camila propuso ignorar todo y jugar a las cartas. Pero algo en el ambiente había cambiado. El fuego parecía más tenue, el aire más frío, y esa sensación de que algo no encajaba se había instalado como una sombra invisible entre ellos. No es para tanto, dijo Lucas, esforzándose por sonar tranquilo. Mañana vemos si encontramos baterías o algún otro reloj funcionando. Probablemente es humedad o algo del clima. ¿Humedad que afecta a todos los relojes al mismo tiempo? Respondió Eva con escepticismo. El mío es de cuarzo. No debería detenerse sin motivo. Sergio se encogió de hombros, visiblemente incómodo. El whisky ya no ayudaba a calmar los nervios. Camila se abrazó las rodillas en silencio, mirando el fuego sin parpadear.
¿Y si hay algo raro aquí?, preguntó, apenas en un susurro. Algo que no quiere que sepamos la hora exacta. Camila, por favor, replicó Eva. ¿Ahora vas a decir que estamos en un bucle temporal o algo así? No es tan descabellado, murmuró Lucas, aún mirando por la ventana. ¿Y si esta cabaña no está del todo conectada con el tiempo real? Tal vez es solo de noche. Tal vez a cierta hora, ¿ustedes se escuchan?, interrumpió Eva, más molesta que asustada. Es una coincidencia. Nada más. Los relojes se detienen todo el tiempo. ¿Y el celular de Camila? Eva miró hacia la mesa donde estaba el móvil. Lo tomó y trató de encenderlo. Nada. Ni una vibración, ni el logo. Lo conectó al cargador portátil, pero tampoco hubo respuesta. Tal vez no cargó bien antes de venir, dijo, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. Lucas caminó hacia el reloj de la chimenea. Lo observó de cerca, luego colocó su oreja junto a la caja. El péndulo aún oscilaba, pero el sonido no coincidía con su movimiento. Tic, 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 siempre igual, aunque las manecillas no avanzaban ni un milímetro. Esto no tiene sentido. Esa noche, todos fueron a dormir temprano, aunque nadie lo reconoció. La cabaña parecía aún más silenciosa cuando se apagaron las luces, como si el bosque contuviera la respiración. En su habitación, Camila soñó con una puerta cerrada que no podía abrir. Detrás, alguien susurraba su nombre una y otra vez. Eva despertó sudando, segura de haber oído pasos fuera de su ventana. Y cuando Lucas abrió los ojos, el reloj digital de su mesita marcaba exactamente las 2 de la mañana. Congelado. Igual que antes. Igual que todos. Lucas se sentó en la cama de golpe. El aire dentro de la habitación estaba denso, pesado, como si la noche hubiera empapado las paredes. El silencio era absoluto, demasiado perfecto. Se frotó los ojos, buscando algún ruido, algún zumbido eléctrico, el crujido de la madera, nada. Solo el leve brillo rojo del reloj detenido. 2 de la mañana. Otra vez. Siempre. Salió al pasillo descalzo, caminando con cuidado. A cada paso, las tablas crujían de forma distinta, como si la casa lo escuchara. Desde la habitación de Camila, un murmullo suave atravesaba la puerta cerrada. ¿Camila?, susurró. No obtuvo respuesta. Pero el murmullo cesó al instante. Giró el picaporte lentamente. Adentro, Camila dormía con el ceño fruncido, respirando con dificultad. Murmuraba algo entre dientes, agitándose en sueños. Al acercarse, Lucas notó que tenía la cara empapada en sudor. Entonces oyó su voz, clara por un momento. Detrás de la pared, no abras, no abras. Retrocedió. Cerró la puerta con delicadeza y fue hasta el salón. El reloj de péndulo aún marcaba las 2. La chimenea apagada dejaba ver sombras largas que se estiraban en las paredes como dedos delgados. Una idea cruzó su mente. Caminó hacia la cocina y abrió todos los cajones buscando un reloj cualquiera. Encontró uno de esos antiguos de cocina, con cuerda mecánica. Lo ajustó con fuerza. La pequeña manecilla se movió. 1, 2, 3 segundos. Luego, silencio. Detenido. A las 2. Volvió a mirar alrededor, intentando calmar la creciente opresión en el pecho. Un zumbido leve, casi imperceptible, parecía provenir de las paredes. Se acercó a la del fondo, la que daba al bosque. Puso la mano. Estaba fría. Vibraba. ¿Lucas?
La voz lo sobresaltó. Era Eva, parada al final del pasillo con una linterna en la mano y los ojos bien abiertos. ¿Qué haces despierto?, preguntó. Todos los relojes se detienen. Todos. A las 2. No importa el tipo, ni si son digitales, ni mecánicos. Eva tragó saliva. Yo también lo vi. Me desperté hace unos minutos. Soñé con mi madre muerta. Me decía que no debíamos estar aquí. Que este lugar no es nuestro. Lucas se quedó en silencio. ¿Crees que es un sueño?, preguntó finalmente. Eva alzó la linterna hacia el reloj de pared. Su luz temblorosa reflejaba las manecillas, inmóviles. Si lo es, dijo, estamos atrapados en él. Un golpe seco retumbó desde la habitación de Sergio. Algo como una silla cayendo. Luego, un grito ahogado. Ambos corrieron sin pensarlo. Abrieron la puerta. Y allí estaba Sergio, de pie en medio de la habitación, pálido, con los ojos desorbitados y una mano temblorosa señalando la ventana. Lo vi, susurró. Al otro lado del cristal. Era yo, pero más viejo. Mucho más viejo. Sergio retrocedió hasta pegarse contra la pared, como si aún temiera que esa visión pudiera regresar. Era yo, repitió, jadeando, con la barba blanca, la cara arrugada. Pero mis ojos. Eran mis ojos. Lucas y Eva intercambiaron una mirada. Eva fue hasta la ventana, apartó la cortina de golpe y apuntó con la linterna hacia el exterior. Solo vio el reflejo del interior en el cristal, los árboles quietos más allá y la nada. Ni un alma. No hay nadie. Estaba ahí. Gritó Sergio, en un tono agudo, quebrado. Te juro que estaba ahí. Me miraba, sonreía. Y luego levantó la mano y se tocó el pecho. Como si supiera algo que yo no. Sergio, tranquilo, dijo Lucas, acercándose despacio. Respira. Míranos. Estamos aquí, ¿sí? Sergio cerró los ojos con fuerza, se agachó, apoyando los codos en las rodillas. No hablaba más, pero su cuerpo seguía temblando. Camila apareció en el pasillo, con el cabello revuelto y una expresión confundida. ¿Qué está pasando? Pesadilla, murmuró Eva. Pesadillas para todos, al parecer. No era un sueño, dijo Sergio, sin levantar la cabeza. Lucas suspiró. Luego, como impulsado por una necesidad que no podía explicar, fue hasta la pared del salón otra vez. Esa vibración sorda continuaba. Ahora la oía claramente, como un murmullo lejano, constante. Pegó la oreja contra la madera. Un susurro. Una palabra. Apenas audible. Quédense. Retrocedió con brusquedad, como si la madera quemara. La pared, dijo con voz áspera. Alguien está ahí dentro. O algo. Eva levantó la linterna. ¿Qué estás diciendo? Lo juro. Me habló. Escuché una voz. Dijo que nos quedemos. Camila se tapó la boca con ambas manos. El miedo empezaba a filtrarse como humo entre ellos, lento pero imparable. Sergio se levantó con dificultad. ¿Y si esto ya pasó? ¿Y si esta no es la primera vez? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Camila. ¿Y si vivimos esto antes? ¿Y si siempre llegamos a esta cabaña, siempre nos pasa lo mismo, y siempre termina igual? El silencio volvió a tragárselos. Solo el sonido del viento contra los cristales. O algo que parecía viento. Golpeteando levemente. Tic, tic, tic,
Hay que irnos, dijo Eva, rompiendo el momento. Esta noche. Ahora. Aunque sea caminando. No hay camino de regreso en la oscuridad, respondió Lucas. Todo es bosque. Entonces esperamos el amanecer. ¿Y si nunca llega? La pregunta quedó suspendida en el aire como un peso. Camila se estremeció. Lucas miró el reloj digital en la mesita una vez más. 2 de la mañana, seguía allí. Eternamente. Y en ese momento, todas las luces de la casa parpadearon una vez. Solo una. Como un pulso. Luego, silencio absoluto. Nadie se movió durante largos segundos. Incluso el fuego, que Sergio había reavivado antes de irse a dormir, parecía haberse congelado, con las llamas detenidas en mitad de un movimiento imposible. La luz de la linterna de Eva parpadeó una sola vez y luego volvió a estabilizarse. ¿Vieron eso?, preguntó Camila, con voz baja. Sí, dijo Sergio, más sereno ahora, pero con una intensidad nueva en la mirada. Algo está probándonos. Lucas caminó hacia la ventana. A lo lejos, en el bosque, entre los árboles, vio algo que lo paralizó, una tenue luz anaranjada flotando entre las ramas. No era la luna. No era una linterna. Era como una antorcha suspendida en el aire. Y se movía. Ahí, señaló. Hay algo en el bosque. Todos se acercaron. La luz avanzaba lentamente, deslizándose, demasiado recta para ser alguien caminando. No es una persona, dijo Eva. No camina. Flota. ¿Y si es lo que habla?, dijo Sergio. La linterna de Eva volvió a parpadear. Camila retrocedió 2 pasos. No deberíamos estar aquí. No, no era solo un problema de relojes. Esta casa está atrapada en algo. Como si estuviéramos dentro de una caja sellada. Lucas asintió. Un lugar fuera del tiempo. Y tal vez también fuera del mundo. Eva abrió la puerta principal de golpe, impulsada por una mezcla de desesperación y lógica fría. Entonces salgamos. Ahora mismo. Pero lo que vieron afuera les heló la sangre. El bosque. No era el mismo. Todo estaba bañado por una luz azulada, irreal. Los árboles no se movían, ni siquiera con el viento. El lago, que debían ver desde la entrada, había desaparecido. En su lugar, solo niebla, densa como leche, cubriendo todo hasta donde alcanzaba la vista. Y algo más. Algo en el cielo. Un agujero oscuro, suspendido entre las estrellas, como una grieta. De él colgaban finos hilos plateados, descendiendo hacia la tierra. Esto no es real, murmuró Eva. Pero lo era. Lo era más que cualquier cosa que hubieran sentido antes. Caminaron hacia el exterior con pasos temblorosos. La hierba bajo sus pies crujía como si estuviera seca desde hacía siglos. El aire tenía un olor extraño, a metal y ozono. ¿Qué es eso del cielo?, preguntó Camila, señalando la grieta que aún brillaba entre las nubes. Parece una costura, murmuró Sergio. Como si el cielo fuera una tela y alguien la hubiese abierto por accidente. Lucas seguía mirando la niebla. ¿Dónde está el lago? Eva giró en círculos. Nada está donde debería. Y entonces escucharon un sonido. Una voz. Femenina. Cercana. Proveniente de la niebla. Ayúdenme, por favor. Era frágil, angustiada. Una súplica. Camila dio un paso hacia ella, pero Lucas la detuvo. No. ¿Y si alguien está atrapado? ¿Y si no es alguien? La niebla comenzó a moverse.
No por el viento, se arremolinaba, como si una figura caminara entre ella, empujándola suavemente. No debieron venir, susurró la voz de nuevo. De pronto, el reloj de pulsera de Eva, que había estado muerto desde el primer día, emitió un leve pitido. Todos lo oyeron. Miraron el reloj. 2 de la mañana. Exactamente. ¿Otra vez?, dijo Camila, casi en un sollozo. Pero no pasó ni una hora. Lucas sintió algo detrás. Se giró. Una figura se alzaba en la niebla, delgada, alta, sin rostro visible. Solo sombra. Sus extremidades eran largas, angulosas. Una silueta imposible. «¡Corran!», gritó Lucas. Volvieron a la cabaña. Corrieron como si el tiempo tuviera peso, como si cada segundo fuera un clavo más en una puerta que se cerraba detrás de ellos. Entraron, cerraron la puerta. Camila se derrumbó en el suelo, sollozando. Eva se apoyó contra la pared. Sergio miró el reloj de la chimenea. 2 de la mañana. Tic, tic, tic. Nadie habló por largo rato. La cabaña había recuperado su forma original, como si el exterior no existiera ya. La niebla seguía golpeando los cristales, pero más levemente, como si esperara. Lucas se sentó junto al fuego apagado. «Estamos atrapados», dijo al fin. «No tiene sentido», respondió Eva. «Las reglas aquí no aplican. El tiempo no avanza, el exterior cambia, lo que vimos allá afuera no debería ser posible». Camila alzó la cabeza. «¿Y si estamos muertos?». Sergio rió. Una risa seca, quebrada. «No estamos muertos. Si estuviéramos muertos, no sentiríamos miedo. Ni calor. Ni hambre. Yo tengo hambre». «¿Y entonces?». Lucas miró el reloj una vez más. «Tal vez es esta casa. No solo es vieja. Es vieja de otra forma. Como si perteneciera a otro tiempo, o a ninguno». Eva se levantó de golpe. «¿Y si destruimos los relojes?». «Todos. Tal vez nos sueltan si no pueden atarnos a una hora». «No creo que funcione», murmuró Sergio. «Ya lo intenté. En el baño. El espejo tenía un reloj con ventosas. Lo golpeé contra el suelo. Lo partí. Pero cuando volví, estaba en su lugar. Entero. Marcando las 2. ¿Entonces nada cambia?». «Sí», dijo Lucas. «Nosotros». Todos lo miraron. ¿No lo sienten? El miedo crece. Se arrastra por las paredes. Esta casa se alimenta de nosotros. Como si cada vez que llega la hora, algo viniera a buscarnos. Y cada noche, un poco más, se acerca. Camila rompió en llanto. «No quiero morir aquí». Sergio se acercó a ella, la abrazó sin decir palabra. Eva se sentó al lado de Lucas. «¿Tienes un plan?». Él asintió, pero no con convicción. «La trampilla del sótano. No la hemos abierto. Tal vez». ¿Tal vez qué? Tal vez lo que sea que sostiene esta realidad está abajo. Algo que podamos romper. Algo que podamos liberar. La trampilla estaba en la cocina, escondida bajo una alfombra gastada que nadie había notado antes. Era de madera pesada, con una argolla metálica oxidada. No tenía cerradura, pero ofrecía resistencia al ser levantada, como si no quisiera abrirse. Lucas tiró con fuerza. Crujió. Luego cedió. Un aliento de aire frío salió de abajo, más helado que el exterior. «Huele a tierra húmeda», murmuró Eva. «O a tumba», añadió Sergio. Camila se negó a bajar. «No voy ahí abajo. No después de lo que vi afuera». Eva se quedó con ella, abrazándola. Sergio y Lucas tomaron linternas y descendieron. Los escalones eran de piedra, estrechos, curvos. El sótano parecía excavado directamente en la roca, como si la cabaña se hubiese construido encima de algo mucho más antiguo. Al llegar al fondo, encontraron una sala circular, húmeda, cubierta de símbolos tallados en las paredes.
No eran letras, ni dibujos normales. Se movían con la linterna, como si respiraran. En el centro, un reloj de péndulo más grande que el de arriba. Marcaba las 2. ¿Qué es esto?, murmuró Sergio. Lucas se acercó. En la base del reloj, tallada en la madera, una frase. Hasta que el último mire dentro. ¿Qué significa eso? Sergio tocó el péndulo. Ardía. Lucas miró la esfera. Reflejó su rostro. Y por un segundo, vio algo más, otra cara detrás de la suya. Sin ojos. Retrocedió. Tenemos que destruirlo. Pero cuando levantó una piedra del suelo y la arrojó contra el reloj, ésta rebotó en el aire. Como si una barrera invisible protegiera el artefacto. La cabaña tembló. Arriba, Eva gritó. Lucas. Algo entró. Sergio y él corrieron escaleras arriba, el corazón latiendo con una fuerza descomunal. Al llegar, vieron la puerta principal abierta. Camila no estaba. Eva señalaba con el brazo tembloroso hacia la oscuridad exterior. No pudo haber ido lejos. La agarró. Se la llevó. Era una sombra, pero se movía como un animal. Sergio corrió hacia el umbral, pero Lucas lo detuvo. No salgas. Es lo que quiere. Es Camila. No podemos dejarla. Pero afuera no había bosque. Ni niebla. Solo una llanura blanca, infinita, donde todo flotaba en silencio. Y allí, en el centro, como una isla, Camila estaba de pie. Inmóvil. Rodeada por las sombras. Una de ellas giró la cabeza. No tenía rostro, pero Lucas sintió que lo observaba. Luego levantó un brazo. Señaló la cabaña. Y habló. Falta uno. Lucas cerró la puerta de golpe, con el rostro blanco como la pared. Dijo que falta uno. ¿Qué significa eso? Eva se llevó las manos a la cabeza. No lo sé. Tal vez se refiere a que todos debemos mirar el reloj. ¿Lo del sótano? Hasta que el último mire dentro. Tal vez Camila fue la última que miró. ¿Entonces ya no hay vuelta atrás? Sergio caminó por el salón como una fiera atrapada. Esto es un sacrificio. Lo fue desde el inicio. La cabaña nos escoge. Uno por uno. Y al final, se reinicia. ¿Y si estamos atrapados en un ciclo donde cada grupo que llega, desaparece? Lucas levantó la vista. Entonces hay que romper el ciclo. Ir al sótano. Mirar el reloj. Todos. Eva asintió. Aunque temblaba. Bajaron los 3. Frente al reloj, sus rostros se reflejaron juntos en la esfera. Y entonces, lo sintieron, una fuerza invisible los sujetaba. No podían apartar la mirada. Las imágenes vinieron una tras otra, ellos en otras épocas, en la misma cabaña, con otros nombres. Siempre atrapados. Siempre mirando. Siempre a las 2 de la mañana. Ahora. Gritó Lucas. Rompan la visión. Pero solo uno de ellos logró moverse. Sergio cerró los ojos, gritando. Sus manos encontraron una grieta en la piedra. Tiró. Una viga cayó. Impactó el reloj. Un crujido. Una luz. Un grito, no humano. Todo se volvió blanco. El tiempo se detuvo. Y luego, volvió a moverse. Lucas despertó junto al lago, solo. La cabaña detrás de él, tranquila. El cielo claro. Pájaros. Su reloj marcaba las 8:34 de la mañana. Corrió hacia la cabaña. Camila estaba dentro, dormida en el sofá. Eva preparaba café. Sergio miraba por la ventana. ¿Qué pasó? Eva lo miró y sonrió. ¿Qué cosa? ¿No recuerdan nada? ¿Del qué? Dijo Camila, despertando. Dormimos como troncos. ¡Qué lugar tan pacífico! Lucas miró el reloj de la chimenea. Marcaba las 8:34. Sonrió,
aunque con un nudo en el estómago. Pero cuando se quedó solo por un momento, se acercó al reloj de la cocina. Uno pequeño. El mismo de cuerda. Marcaba las 2. Y en el fondo del pasillo, por un instante, creyó ver una sombra que no debería estar ahí. La cabaña no olvida. Lucas se quedó quieto, la mirada fija en el pequeño reloj de cuerda que marcaba las 2 en punto. La manecilla no se movía. El segundero, inexistente. Solo ese número, detenido en el tiempo, como una advertencia velada. Dio un paso hacia él. ¿Lucas?, preguntó Eva desde la cocina. ¿Todo bien? Él no respondió. Su mano tembló al alzarla y tocar el reloj. Nada ocurrió. Ni una sacudida, ni un sonido. Solo frío. Frío en la madera, como si hubiera sido tallada con escarcha. Entonces se giró hacia el pasillo. La sombra ya no estaba. Pero el silencio que dejó atrás no era natural. Era un eco, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Algo que aguardaba. Días después, ya de vuelta en la ciudad, intentó hablar con los demás. Eva sonrió como si nada hubiera pasado. Camila se encogía de hombros, decía que no recordaba más que un fin de semana extraño. Sergio, el más silencioso de todos, solo fumaba con la mirada perdida. Lucas buscó la cabaña en los mapas. No aparecía. Intentó marcar la ubicación GPS donde creía que había estado, el satélite no reconocía el área. Y una noche, solo en su departamento, el televisor encendido en el noticiero, escuchó una frase que hizo que el control remoto cayera de sus manos. 4 jóvenes desaparecieron en la zona del bosque del Lago Frío hace más de 30 años. Su cabaña jamás fue hallada. Mostraron una foto antigua. Blanco y negro. Los rostros. Los suyos. Más jóvenes, distintos, y al mismo tiempo, los mismos. Eva. Camila. Sergio. Y él. Lucas gritó. Cayó de rodillas. Lloró. Se repitió una y otra vez que era imposible. Que tenía que haber un error. Pero en la mesa de noche, junto a su cama, su reloj despertador digital parpadeó una vez. Y marcó las 2 de la mañana. El segundero se detuvo. En el reflejo del vidrio, una figura lo observaba desde detrás. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Cuando despertó esa mañana, el mundo ya no era el mismo. Lucas sintió primero el silencio. No el típico silencio de un pueblo rural dormido, sino uno más denso, como si el sonido mismo hubiera sido tragado por algo invisible. Al asomarse a la ventana de su pequeña habitación en la casa de sus abuelos, se encontró con un muro blanco que parecía haberse adherido al vidrio. Niebla. Pero no una niebla normal. Esta no se movía con el viento, no se disipaba con la luz del sol, ni siquiera dejaba ver el jardín delantero. Era espesa como leche agria. «Abuela», llamó, saliendo al pasillo de madera. «Abuelo». Silencio. Bajó las escaleras con cuidado. El crujido de cada peldaño parecía un grito en la bruma absoluta que rodeaba la casa. En la cocina encontró el desayuno servido, pan con mermelada y una taza de café ya frío. La televisión estaba encendida, pero solo mostraba estática. Las luces parpadeaban, aunque no había tormenta. «¿Dónde están?», murmuró, inquieto. Tomó su celular. Sin señal. Intentó abrir la puerta principal, pero se resistía como si algo la empujara desde el otro lado. Cuando por fin la forzó, un aire húmedo y salado lo golpeó en el rostro.
La niebla estaba allí, al ras del suelo, girando en remolinos lentos como si respirara. Caminó hasta el porche, y entonces escuchó un sonido. Gritos. Voces que no parecían humanas, o sí, pero retorcidas por el miedo y la desesperación. Venían del centro del pueblo. Aguzó el oído. Alguien lloraba. Otro reía. Una voz chillaba fragmentos de lo que parecían oraciones religiosas, y otra gritaba, «No hay más comida. No hay más comida». El estómago de Lucas se encogió. Volvió a entrar, cerrando la puerta con fuerza. Tomó una linterna, una navaja vieja del abuelo y se ató las botas. Si sus abuelos habían salido por ayuda o por comida, necesitaba encontrarlos. No podía quedarse allí, esperando que la niebla se desvaneciera por sí sola. Algo le decía que no lo haría. Se envolvió en una chaqueta gruesa, metió una barra de cereal en el bolsillo y salió. Apenas había dado unos pasos cuando notó algo extraño en las casas vecinas. Las puertas estaban abiertas. Algunas ventanas rotas. Un coche estrellado contra un poste. Ruidos apagados, pasos arrastrándose en alguna parte. Pasó frente a la panadería de los Ramírez. La puerta colgaba de una bisagra. Dentro, los estantes estaban vacíos. No como si hubieran sido robados, sino saqueados con desesperación. Harina regada, una bolsa de azúcar rota en el suelo, y en la pared, escrito con lo que parecía sangre, «Él trajo la niebla». Lucas se detuvo. ¿Quién era él? Un sonido a su izquierda lo hizo girar. Una figura emergía de la niebla, tambaleándose. Era don Simón, el carnicero. O lo que quedaba de él. Tenía los ojos inyectados en sangre y una sonrisa desquiciada. Su delantal estaba cubierto de algo negro, seco. En una mano llevaba un cuchillo de carnicero. Lucas, gruñó, alargando la palabra. «Qué gusto verte, hijo, don Simón, ¿está bien?» El carnicero soltó una risa que se disolvió en un ataque de tos. «Estamos todos hambrientos. ¿Trajiste algo de carne?» Lucas retrocedió lentamente. Simón dio un paso hacia él. «No hay animales. Se fueron. Olfatearon la niebla antes que nosotros. Pero los humanos son suaves, tiernos». Lucas echó a correr. La niebla parecía cerrarse a su paso, como si tratara de impedirle avanzar. Escuchó la risa de Simón siguiéndolo, cada vez más lejana. No se detuvo hasta llegar al centro del pueblo, donde todo había comenzado. Y allí, frente al ayuntamiento, la vio. Una figura alta, vestida con un abrigo largo, parado en medio de la niebla como una sombra sólida. No se movía. No hablaba. Solo estaba allí, observando. Lucas supo, sin entender por qué, que él era el huésped de la niebla. Y que nada en ese pueblo volvería a ser igual. Lucas se escondió tras una banca rota, jadeando. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. La figura seguía allí, inmóvil, como un espantapájaros plantado en la niebla. Tenía algo antinatural, no era su forma, sino su presencia. No parecía parte de este mundo, como si la niebla no solo lo envolviera, sino que brotara de él. El aire a su alrededor era más frío. Cada respiración era una cuchillada de hielo en los pulmones. Un par de pasos resonaron detrás de Lucas, suaves, casi humanos. «Te vi correr», susurró una voz infantil. Lucas se giró bruscamente. Una niña. Tendría unos 8 años. Llevaba un vestido manchado y el cabello revuelto como si hubiera estado corriendo por días. Tenía una muñeca sin cabeza apretada contra el pecho.
¿Estás sola?, preguntó él, con la voz temblorosa. Todos se comieron entre ellos, dijo la niña con naturalidad, como si hablara del clima. Mamá dijo que no debíamos, pero papá se volvió muy raro. Le mordió la cara a mi hermano. Después lloró. Después, se fue. Lucas tragó saliva. ¿Cómo te llamas? Nina. ¿Has visto a dos ancianos? Mi abuela se llama Rosa, y mi abuelo, Miguel. La niña negó con la cabeza lentamente. El huésped vino por los que tienen miedo, dijo, y levantó la muñeca como si le estuviera hablando. ¿Verdad que sí, Lulú? Lucas se puso de pie con cuidado. Nina lo imitó, aferrada a su muñeca. ¿Sabes dónde están los demás? ¿Hay alguien cuerdo? Tal vez en la iglesia, susurró Nina. El padre Jacinto cerró las puertas. Pero ellos gritan desde dentro. A veces rezan. A veces se ríen. Lucas sintió un nudo formarse en el estómago. El hambre. No solo física, sino otra más profunda. La niebla no era solo niebla. Era algo vivo. Un parásito. Una maldición. Y parecía alimentarse de lo peor en las personas. Vamos, dijo, tendiéndole la mano. La niña dudó. Luego la tomó. Caminaron bordeando el centro del pueblo. Los negocios estaban vacíos, las casas saqueadas. Había señales de lucha, puertas rotas, manchas oscuras en el suelo. Un perro muerto en una acera, mordido en lugares que no podían haber sido heridas de otro animal. Al llegar a la iglesia, Lucas notó las ventanas cubiertas con tablas y los clavos sobresalientes como dientes torcidos. Golpeó la puerta de madera con fuerza. Soy Lucas. Estoy cuerdo. Por favor, abran. Unos segundos de silencio. Luego, el chirrido de cerrojos. La puerta se abrió una rendija. Un rostro se asomó. El padre Jacinto. Sus ojos hundidos, la barba desordenada. ¿Cuántos son? 2. Yo vi una niña. El sacerdote dudó. Luego abrió la puerta. Rápido. Adentro, el aire era espeso, saturado con el olor de cuerpo sin bañar, sudor, miedo. Había unas 15 personas amontonadas, entre ellas algunas que Lucas reconoció: Marta, la bibliotecaria, los mellizos Cortés. Y doña Elena, que lloraba sin parar abrazando un crucifijo. Nina se sentó en un banco, en silencio, mientras Lucas se acercaba al sacerdote. ¿Qué es esa cosa?, susurró. ¿La figura en la plaza? Jacinto se pasó la mano por la frente. No lo sé. Pero llegó con la niebla. Apareció hace 3 días. Desde entonces, la gente cambió. Primero fue hambre. Luego, locura. Mis abuelos están desaparecidos. El sacerdote asintió con tristeza. Muchos lo están. Otros. No eran ellos mismos cuando los encontramos. Algunos intentaron atacar a los niños. A otros tuvimos que, se detuvo, cerrando los ojos. Que encerrar. O matar. Un silencio pesado cayó entre ellos. Desde un rincón, uno de los mellizos comenzó a reír solo. Luego se golpeó la cabeza contra la pared hasta sangrar. Jacinto no reaccionó. Solo lo miró, resignado. ¿Y no han intentado salir del pueblo?, preguntó Lucas. Lo intentamos. Pero nadie vuelve. La niebla es un muro. Un laberinto. La brújula no sirve. La carretera desapareció. Algunos dicen que estamos muertos. Lucas miró por la ventana tapiada.
La figura seguía allí, como si esperara algo. Yo no pienso morir aquí, dijo, con voz firme. Entonces tendrás que enfrentarlo, respondió el sacerdote. Porque el huésped no se irá hasta que le demos lo que vino a buscar. Lucas frunció el ceño. ¿Y qué es? El padre Jacinto bajó la voz como un lamento. Alma, carne, miedo, todo lo que nos hace humanos. Y en ese momento, desde afuera, resonó un grito desgarrador. Una voz conocida. Lucas. Ayuda. Son ellos. Tus abuelos. Y la iglesia tembló con los golpes en la puerta. Los golpes en la puerta eran brutales, urgentes. La madera crujía con cada impacto, y los pocos fieles dentro se encogieron, tapándose los oídos, murmurando plegarias entre dientes. Lucas se precipitó hacia la entrada, pero el padre Jacinto lo detuvo con una mano firme. Son ellos. Gritó Lucas. Mi abuela me llamó. La niebla imita, dijo Jacinto, con una sombra de pena en los ojos. Lo hace para tentarte. Era su voz. Lo juro. Puede ser. O puede no serlo. Ya sucedió antes. Con otros. Lucas miró la puerta temblorosa. Cada golpe parecía venir con más fuerza. Y entonces la escuchó de nuevo, tan clara como si estuviera justo detrás de la madera. Lucas, soy yo, Rosa, tu abuela. No nos dejes aquí, por favor, abre. Nos están cazando, abuela. Jacinto se interpuso, esta vez empujándolo hacia atrás. No. Rugió. Si abres esa puerta, los condenas a todos. Lucas lo empujó, pero los brazos huesudos del sacerdote eran sorprendentemente fuertes. Jacinto lo sostuvo contra la pared mientras la puerta seguía retumbando. No sabes si son ellos. Y si lo son, quizás ya no estén vivos en el sentido que crees. Le gritó al rostro. No puedes salvar a todos, muchacho. Son mi familia. Un silencio. La puerta dejó de golpear. Lucas contuvo la respiración. Una voz dulce, melancólica, se filtró por las grietas de la madera. Ya no suplicaba. Solo decía, quédate con nosotros, hijo, hace frío, hay hambre. Después, nada. Solo el murmullo denso de la niebla. Lucas se soltó de los brazos del sacerdote y retrocedió, sacudido. No, susurró. No puedo dejar que esto siga así. Alguien tiene que enfrentarlo. ¿Y cómo? Preguntó Jacinto con amargura. No hay armas que maten a la niebla. Lo que habita fuera, lo que la trajo, no es de este mundo. Lucas miró hacia el altar, y algo se removió en su interior. Una idea absurda, pero poderosa. Tal vez no necesitemos matarlo, dijo, más para sí que para los demás. Tal vez necesitemos saber por qué está aquí. Jacinto alzó una ceja, desconcertado. ¿Quieres hablar con eso? Lucas asintió. Y mientras las personas lo miraban como si ya estuviera muerto, él se acercó a Nina, que seguía sentada en silencio. ¿Sabes cómo llegó el huésped? La niña parpadeó lentamente, su mirada vacía. Él vino cuando el pueblo dejó de compartir. Cuando todos empezaron a esconder la comida. Cuando los ricos cerraron sus puertas. Cuando mamá lloró de hambre y nadie vino a ayudar. Lucas se estremeció. ¿Qué es él? Un recuerdo. Un castigo. Un huésped que entra cuando se lo invita con egoísmo. Nina se puso de pie, su voz repentinamente más firme. Tú puedes hablarle, Lucas. A ti sí te escucha. Por eso aún no te ha tocado. ¿Por qué yo? La niña lo miró,
con la expresión triste de alguien que entendía demasiado. Porque aún tienes miedo, pero no hambre. No como los otros. Jacinto se acercó, cruzándose de brazos. Esto es una locura. No puedes salir solo. Lucas apretó los dientes. ¿Tienes otra opción? El sacerdote bajó la mirada. No dijo nada. Entonces Lucas se giró hacia los demás refugiados. Voy a hablar con él. No abran la puerta hasta que vuelva. Si no regreso, quemen este lugar antes de dejarlo caer en la locura. Algunos lloraron. Otros apartaron la vista. Solo Nina lo miró con algo parecido a esperanza. Jacinto le puso un crucifijo en la mano. Por si el huésped aún teme a lo divino. Lucas lo guardó, sin saber si creía en dioses. Pero sí creía en lo que había visto: ojos hambrientos, voces distorsionadas, el frío que no venía del invierno sino de algo más antiguo. Y entonces, con una última mirada a Nina, abrió la puerta. La niebla lo envolvió de inmediato. No era solo blanca. Tenía tonos que no podían describirse: gris con matices de desesperación, blanco que olía a culpa. Dio un paso, luego otro. Todo estaba en silencio. Hasta que una voz profunda, áspera como ramas secas, resonó en su oído: Lucas. Él no se sobresaltó. Quiero hablar contigo, dijo. La niebla vibró, como si la atmósfera respirara. Entonces ven. Dame razones. Ya las tienes. Y cuando la figura se reveló ante él de nuevo, con el rostro envuelto en sombras y la niebla girando a su alrededor como una corona, Lucas supo que ya no había vuelta atrás. ¿Qué eres?, preguntó. Soy lo que viene cuando el hambre deja de ser física, susurró la entidad. Cuando los corazones se secan y los lazos se rompen. ¿Y por qué yo? La figura se acercó, y la niebla retrocedió a su paso. Porque tú aún dudas. Y yo me alimento de certezas. Entonces extendió una mano. Invítame, Lucas. Y sabrás la verdad. Lucas sintió que la piel se le erizaba como si una corriente eléctrica pasara por su espina dorsal. La mano extendida del huésped flotaba frente a él, cubierta por una piel grisácea, delgada como papel viejo, con dedos largos y huesudos que parecían haber salido de una pesadilla. ¿Invitarte?, repitió, tragando saliva. Así es como todo comienza, respondió el huésped, su voz un susurro que parecía salir de todas partes a la vez. Una puerta abierta. Un plato no compartido. Un silencio cuando alguien llora. Lucas cerró los puños. No quiero invitarte. No quiero ser parte de esto. Pero ya lo eres, dijo el huésped con una calma terrible. Desde que decidiste quedarte. Desde que huiste en vez de ayudar a tus abuelos. Desde que respiraste esta niebla y no moriste. Yo vine a buscar respuestas, dijo Lucas, con voz temblorosa pero firme. ¿Por qué este pueblo? ¿Por qué ahora? El huésped inclinó su cabeza, como un maestro paciente con un alumno lento. Porque este pueblo dejó de ser un hogar. La escasez solo revela lo que ya estaba podrido. El hambre no crea monstruos. Solo los despierta. La niebla giró alrededor de Lucas como una serpiente, rozándole la cara, fría y húmeda. ¿Qué quieres de mí? El huésped bajó lentamente la mano. Quiero que me escuches. Que recuerdes. Que mires en tu interior. ¿Quién eras antes de la niebla? Lucas parpadeó. La niebla se espesó frente a él, y de pronto, imágenes comenzaron a formarse en el aire. Su madre enferma, tosiendo sangre en un hospital público mientras él rogaba por ayuda en recepción. Los vecinos ignorando los gritos.
su padre trabajando dobles turnos, cada vez más ausente. Y él, cerrando la puerta de su cuarto, poniéndose auriculares, fingiendo que no escuchaba el llanto. ¿Esto qué tiene que ver? Todo. Porque llevas la niebla dentro desde antes de verla, susurró la entidad. Eres el hijo del silencio. El hermano del abandono. Lucas cayó de rodillas. Basta. Pero las visiones continuaron. Gente pidiendo comida a través de ventanas cerradas. Vecinos que no compartían medicinas. El supermercado local triplicando los precios. Puños peleando por una lata de maíz. Este pueblo me llamó, dijo el huésped. Me alimentó con cada acto de egoísmo. Con cada mirada apartada. Con cada no es mi problema. Lucas temblaba. Entonces, ¿no eres un castigo? Soy una consecuencia. El huésped se inclinó. Su rostro era aún indistinto, pero algo se intuía. Una mueca de tristeza. De lástima. Pero tú, Lucas, puedes decidir qué viene después. Lucas alzó la mirada. ¿Cómo? Hay una elección que debes hacer. Puedes entregarte. Ser mi heraldo. Abrir la última puerta y dejar que el mundo recuerde por qué debe temer a la niebla, y la otra. O puedes romper el ciclo. Encender una chispa en este cementerio de voluntades. Pero para eso, necesitarás hacer algo que ninguno ha hecho. ¿Qué? El huésped se irguió. Perdonar. Lucas se quedó en silencio. ¿Perdonar a quién? A todos. La niebla se agolpó como olas contra un rompeolas invisible. Lucas se puso de pie, lentamente. No puedo cambiar el pasado. No, admitió la entidad. Pero puedes impedir que devore el futuro. Lucas retrocedió un paso. Entonces sintió algo en el bolsillo, el crucifijo que Jacinto le había dado. Lo sostuvo con fuerza. ¿Esto te da miedo? El huésped lo miró fijamente. No a mí. Pero a ti, sí. Lucas se estremeció. Entendía. El símbolo no era poder sobre el huésped. Era un espejo. Mostraba lo que llevaban dentro. Fe, culpa, redención. O vacío. ¿Y si me niego? El pueblo seguirá cayendo. Uno por uno. Hasta que solo queden huesos y susurros. Lucas cerró los ojos. Pensó en Nina, en Jacinto. En sus abuelos. En la posibilidad, remota, de que aún estuvieran vivos. Pensó en lo que había visto. En lo que había hecho. En lo que no había hecho. Entonces, ¿qué debo hacer? El huésped levantó una mano, y la niebla se abrió como un telón. Mostró el pueblo desde arriba, tejados cubiertos, calles desiertas, cuerpos arrastrándose. En el centro, la iglesia, y a su alrededor, sombras con ojos brillantes. Reúne a los que aún pueden recordar. Háblales. Guíalos. Hazlos compartir, perdonar, resistir. Rompe el hambre del alma. ¿Y tú? El huésped dio un paso atrás. Estaré observando. Pero no intervendré. Salvo si me invitan. Y con eso, se desvaneció. Lucas cayó de rodillas en la niebla, temblando, llorando por primera vez en años. No de miedo, sino de culpa. Y cuando volvió a ponerse de pie, algo dentro de él había cambiado. Era hora de regresar a la iglesia. Y prender la chispa. Lucas caminó entre la niebla como si ahora lo permitiera. Ya no lo apretaba como una garra al cuello, ni se deslizaba por su piel con malicia. Lo rodeaba, sí, pero sin devorarlo.
Era como si hubiera sido aceptado, como si el huésped hubiera dejado una marca invisible en él. No una maldición, sino una promesa. La iglesia apareció entre las volutas de vapor blanco. Las sombras alrededor aún estaban allí, agazapadas, moviéndose con lentitud animal. No lo atacaban. No huían. Lo observaban. Lucas se detuvo a unos pasos de la puerta y alzó la voz: Jacinto. Soy yo. Abraham. Pasaron unos segundos eternos. Después, el sonido de los cerrojos. El sacerdote lo recibió con la mirada vacilante. Lucas entró. Dentro, todo seguía igual, pero el aire se sentía más cargado. Más opresivo. Como si la niebla ya hubiera encontrado grietas por las cuales colarse. ¿Qué viste?, preguntó Jacinto en voz baja. Lucas no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro del altar. Todos lo miraban. Algunos con esperanza. Otros con miedo. Nina, desde su banco, sostenía a su muñeca sin cabeza y parpadeaba con lentitud, como si lo esperara desde hacía años. Escúchenme todos, dijo Lucas finalmente. La niebla no se irá con rezos. No se irá esperando. No se irá escondiéndonos como ratas. Un murmullo se alzó. Marta, la bibliotecaria, se cubrió la boca con la mano. ¿Entonces qué? Lucas respiró hondo. La niebla vino por nosotros. Por lo que hicimos. Por lo que dejamos de hacer. Se alimenta de lo que nos carcome por dentro. ¿Y qué se supone que hagamos? Soltó uno de los mellizos. ¿Decirnos lo siento y ya? ¿Abrazarnos y esperar que el monstruo desaparezca? Lucas lo miró con firmeza. ¿Tienes una mejor idea? El silencio cayó como un ladrillo. Lucas subió un peldaño en el altar, junto al púlpito. Cuando todo esto comenzó, cada uno de nosotros se encerró en sí mismo. Escondimos lo que teníamos. Dejamos de ayudarnos. Fingimos que no pasaba nada, mientras nuestros vecinos morían. Esa es la semilla de esta niebla. Y lo que creció es este horror. ¿Y tú?, preguntó Jacinto con la voz rota. ¿Qué hiciste tú antes de que todo esto comenzara? Lucas lo miró con ojos cargados de una tristeza nueva. Me encerré en casa. Dejé que mis padres se desgastaran. No visité más a mis abuelos cuando supe que no podían darme nada. Cerré la puerta. Siempre. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. No hubo juicio. Solo verdad. No vine a ser un héroe. Ni a salvar a nadie. Vine a cambiar. Los ojos de Nina brillaban, atentos. El huésped no busca sangre, continuó Lucas. Quiere que recordemos. Que aprendamos. Y si no lo hacemos, entonces vendrá una y otra vez. A este pueblo. A otros. ¿Y qué propones?, preguntó Jacinto. ¿Una fogata de confesiones? Lucas bajó del altar. Caminó hacia uno de los estantes donde aún quedaban provisiones ocultas. Pan duro. Latas de sopa. Frutas secas. Propondré que compartamos. Que dejemos de pensar quién merece más. Que abramos las puertas a los que aún están fuera. Algunos aún pueden ser salvados. La gente murmuró. ¿Y si son caníbales ya? ¿Y si nos matan? Entonces moriremos intentando hacer lo correcto. Lucas se irguió. Pero si no lo intentamos, ya estamos muertos. Jacinto apretó los labios, luego asintió, cansado. Muy bien. Lucas caminó hasta la entrada. Abrió los cerrojos.
El aire helado entró, pero la niebla no lo arrastró como antes. Traigan lo que tengan. Comida, ropa, medicinas. Vamos a buscar a los demás. A los que aún pueden ser salvados. Un silencio. Luego Nina se puso de pie. Caminó hacia Lucas, ofreciéndole su muñeca. Para que no estés solo, dijo. Lucas la tomó, con una sonrisa tenue. Luego la depositó en un banco. Cuídala. Pronto volveré. Y salió. Detrás de él, poco a poco, uno por uno, comenzaron a seguirlo. La niebla se abría a su paso. No del todo, pero lo suficiente. Y entre las sombras, el huésped observaba, sin rostro, sin boca, pero con algo parecido a una sonrisa. Una grieta. Una pausa. Una espera. Caminaron por las calles sumergidas en bruma, en silencio. Lucas al frente, Jacinto junto a él, y detrás los pocos valientes que aún conservaban humanidad. Llevaban bolsas con comida, mantas, medicinas. No como un gesto de caridad, sino como un acto de redención. Los cuerpos en las calles parecían dormidos, encogidos sobre sí mismos, como esperando el juicio final. Algunos gruñían al paso de la procesión. Otros se arrastraban, su piel ceniza y los ojos vacíos. Pero no atacaban. No todavía. ¿Crees que aún son salvables?, murmuró Jacinto. No lo sé, respondió Lucas. Pero hay que intentarlo. Se detuvieron en la casa de la señora Mariela. La puerta estaba abierta, y el olor era insoportable. Lucas entró con el crucifijo en la mano. La mujer estaba en un rincón, comiendo tierra con las manos ensangrentadas. Mariela, dijo suavemente. Ella alzó la vista. Tenía la boca rota, y los ojos llorosos. ¿Lucas? ¿Eres tú? ¿O es la niebla que me juega otra broma? Soy yo, dijo él, agachándose. Vengo a ayudarte. Ella se echó a llorar. No por miedo, sino por vergüenza. Él la tomó del brazo con delicadeza y le ofreció un trozo de pan. La mujer lo miró como si fuera un milagro. No comas tierra. No eres bestia. Ella asintió, temblando. Salieron de la casa juntos. Los días pasaron, si es que aún existían los días. El sol apenas se insinuaba tras la niebla perpetua, y el reloj había dejado de tener sentido. Lucas y los suyos rescataron a 9 personas más. Algunos aún podían hablar. Otros solo lloraban. Compartían todo. Dormían juntos. Encendían velas. Rezaban o hablaban en voz baja para no olvidarse que eran humanos. Una noche, mientras Nina dormía acurrucada contra una pared, Lucas se sentó a su lado y le preguntó, ¿crees que estamos logrando algo? Ella sintió sin abrir los ojos. Él los está mirando. ¿El huésped? Sí. Ya no está enojado. Ahora solo, escucha. Lucas pensó en eso. La niebla se sentía menos densa. Y en el aire, se podía oír un leve susurro. No de amenaza, sino de espera. El cambio más notable llegó cuando la familia de los Molina, una de las más acaudaladas, bajó de su casona en lo alto de la colina. Estaban pálidos, esqueléticos. Habían matado a uno de los suyos por comida, según murmuraban. Lucas salió a recibirlos. Les ofreció sopa caliente. El padre de familia, don Alberto, se echó a llorar como un niño. No merezco esto, no después de lo que hicimos. Nadie lo merece, dijo Lucas. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Con cada nuevo gesto, la niebla se aclaraba apenas un poco.
Las sombras retrocedían. Los gruñidos se volvían gemidos. Y entre las ruinas comenzaba a germinar algo parecido a esperanza. Una noche, mientras compartían historias alrededor de una lámpara de aceite, Jacinto se puso de pie con la voz temblorosa. Yo también fallé, dijo. Tenía comida en la sacristía. Y cerré la iglesia cuando más me necesitaban. Le rogué a Dios, pero no abrí mis puertas. Lucas se levantó y le puso una mano en el hombro. Estás aquí ahora. Eso basta. Nadie lo juzgó. Algunos incluso lloraron. Nina sonrió desde la sombra. Uno más, Lucas, susurró. Uno más y él se irá. ¿Quién? Ella no respondió. Solo señaló hacia el bosque. Lucas fue solo. El bosque estaba cubierto por una niebla más espesa que en cualquier otro sitio. El aire era tan denso que parecía masticable. Pero sus pies no temblaban. Sabía a quién buscaba. El huésped lo esperaba en el claro donde todo comenzó. Has traído luz, dijo la figura, esta vez con un rostro borroso, casi humano. Has traído memoria. ¿Eso basta? Casi. Lucas asintió. ¿Qué falta? El huésped extendió una mano. Perdonarte. Lucas tragó saliva. Por primera vez, entendió que el juicio no era colectivo. Era íntimo. Él había huido. Él había abandonado. Cerró los ojos. Me perdono, susurró. Un viento suave recorrió el claro. La niebla se agitó y luego comenzó a retirarse. La niebla se disipó lentamente. Las casas emergieron de su prisión blanca. El cielo, aunque gris, dejó ver un tímido resplandor de sol. Los pocos que quedaban vivos salieron a las calles, parpadeando como topos recién nacidos. Abrazos. Lágrimas. Silencio. Lucas regresó al pueblo. Nina lo esperaba frente a la iglesia, descalza, con su muñeca en brazos. ¿Se fue? Lucas asintió. Por ahora. ¿Volverá? Él se arrodilló a su lado. Solo si lo olvidamos todo de nuevo. La reconstrucción fue lenta. Dolorosa. Cavaron fosas comunes. Limpiaron los restos. Quemaron lo que no podía salvarse. Y compartieron. Siempre compartieron. Jacinto renunció a su título de sacerdote, pero se convirtió en un guía. La gente lo escuchaba. No por fe. Por respeto. Lucas no tomó ningún cargo. Pero todos sabían que era su corazón lo que había salvado el pueblo. Incluso si él nunca lo admitiría. Y Nina. Nina fue la guardiana de los recuerdos. Dibujaba escenas en las paredes, contaba historias. Recordaba a los muertos con nombres, no con números. Un año después, el pueblo era otro. Más pequeño. Más unido. Una mañana, Lucas caminó hasta el claro del bosque. Ya no había niebla. Solo árboles quietos. Se sentó en la roca donde vio al huésped por primera vez y cerró los ojos. Sintió una presencia. No amenazante. Solo, presente. ¿Aún estás ahí? El aire vibró apenas. Una voz respondió, suave, lejana, solo mientras me recuerdes. Lucas sonrió. Se levantó. Entonces será mejor que no te olvidemos nunca. Y se marchó, mientras el bosque, el pueblo y el mundo seguían respirando. Más atentos. Más humanos. Más vivos.